una pregunta que tengo para ti como psicólogo es, ¿qué tan confundidos están nuestros adolescentes el día de hoy? Hay tres puntos que son importantes allí. ¿Qué más? El primero es, Ah, mira, uno de mis primeros trabajos fue en una de estas instituciones de albergue de menores de Dinamo. ok, Y en esas instituciones nosotros promulgábamos la igualdad de las actividades que hacían tanto los varones que estaban en un sitio como las hembras que ok. estaban en otro. Hoy en día habían cosas que de repente decían, no, es que las hembras deben cocinar, deben coser, deben lavar, deben encargarse de las cosas de la casa, etcétera, etcétera. Y bueno, era una situación de orden, de corte sociocultural. Pero es que hoy en día los varones heterosexuales son tremendos cocineros. Los varones heterosexuales son sastres. Exacto. Los varones heterosexuales son Bailarines, son bailarines. no pasa nada con eso. Y no pasa nada con eso. Pero entonces nosotros hemos querido no solamente violentar, sino distorsionar el contenido de las cosas. Y vuelvo y te repito, son pequeños grupos que se han hecho fuertes, específicamente victimificándose, buscando sobre quién amedrentar a través de los sistemas jurídicos autoimpuestos, de una condición donde te hacen sentir culpable simplemente por ejercer un derecho a la opinión, y aparte de eso te hacen pasar vergüenza porque de paso están utilizando las redes sociales para de alguna manera desprestigiar el tipo de opinión que tú puedas tener en un momento. Estamos dejando solos a nuestros adolescentes en casa. Sí, señor. Y con un teléfono en la mano. Estamos promulgando por una cuestión de materialismo, de ser mejor amigo o mejor papá. Entonces queremos darle el internet sin que nosotros tengamos limitaciones de ningún tipo, porque no somos padres modernos, ¿me estás entendiendo? Entonces dejamos que nuestros hijos tengan contenidos eróticos a las 11 de la mañana, dejamos que los muchachos no duerman. Hay pacientes que yo tengo que no duermen. Entonces, no es que él se acuesta hasta las 5 de la mañana, pero bueno, y tú, no tienes, la mayoría, no tienes autoridad para... Yo en un momento determinado en mi casa cortaba el internet a las 11 y media de la noche, porque los muchos querían entonces meterse ahí, porque son situaciones estimulantes. O sea, el marketing, las neurociencias, la psiconeurobiología ha puesto a la orden de estas personas que están manejando estas redes cosas que están allí, que bueno, si tú no le pones límite en tu casa a las cosas, entonces resulta que algo que tiene que ser profundamente beneficioso comienza a ser entonces un enemigo que lo que hace es distorsionar las relaciones. Armando, tú como psicólogo, estamos conversando con el psicólogo Armando Peña, para que sepan, soy Psico Armando, sus redes sociales en Instagram, soy Psico Armando. Si te llega una persona con su hijo a la consulta y te dice, un padre, una madre, y te dice, mira, yo traigo a mi hijo a la consulta porque yo estoy viendo unas situaciones de desvío, de una desviación sexual, de pronto se está como tornando como que le gustan, si es un varón le gustan los niños, o tiene actitudes que me están dejando que pensar, entonces bueno, lo traigo aquí al psicólogo para ver si me lo acomoda. ¿Qué es lo que tú haces con una situación así? La primera situación es, tú tienes que partir de dos principios. Hacer, por un lado, una supervisión de los elementos estructurales de la cultura familiar. Eso tienes que hacerlo tú directamente con los padres o con representantes o los responsables. Porque hay personas que dicen, pretenden que llevan a un muchacho o a una muchacha con un problema, y entonces igualito que hacen en la escuela, depositan al muchacho en la escuela y después nunca van a una reunión, no saben exactamente cómo va. Es a final de año que estamos entonces requiriendo a un pedagogo o a un psicólogo porque el muchacho salió mal, pero durante todo el año no lo supervisé. Entonces lo mismo está sucediendo con esto. Después que tú hagas todo lo que es la supervisión de la estructura cultural de la familia, haces la evaluación de la persona. Mira, normalmente los adolescentes son moldeables. Esas conductas así arraigadas, o que tú veas, mira, eso es menos del 10% de la conducta en ese sentido. O sea, cuando te traen las personas, básicamente es por miedo familiar a que cualquier cosa, cualquier tipo de amaneramiento, cualquier tipo de delicadeza o de indelicadeza, pues en las personas pueda resultar en una conducta homosexual. Cuando yo he visto que hayan conductas homosexuales que realmente tienen términos patológicos, es porque inclusive el aprendizaje se hizo en términos patológicos, porque hubo abuso infantil, porque hubo abuso emocional, un gran porcentaje, ¿no? Dígame, con la situación de la pandemia, tú no sabes cómo se quintuplicaron los casos de abuso sexual dentro de las casas cuando las personas estaban encerradas allí en esa situación. Hay una situación de intimidad familiar. Porque un caso en donde, por ejemplo, un niño es violado, es abusado de siendo niño, ¿por qué sucede
que después ese niño opta por irse en la conducta del mismo que lo agredió? Tres cosas fundamentales. La primera es la necesidad de huir, del trauma, la necesidad de huir del castigo, la necesidad de huir de la situación donde se le ha debido brindar protección y no se le dio protección, sino más bien lo que hizo fue lastimársele. Luego, huir de la situación de complicidad, porque casi siempre que esta situación suceda, él se refiere a otro adulto del mismo entorno y el adulto, en vez de tomar una situación, una postura firme en relación a lo que ha sido el delito contra el menor, lo que hace es encubrir, ¿me entiendes?, las situaciones. Y la tercera es que muchas veces se carecen de sistemas ¿sí?, de sanidad o atención primaria que puedan hacer estas cosas. Por ejemplo, tú vas ahorita a cualquiera de las oficinas donde hay servicios psicológicos para atender pacientes infantiles o infantos juveniles, y vas ahorita con una situación que sucedió hoy, te puede ser que te tomen la denuncia, pero entonces el tratamiento te ponen la cita para octubre o para noviembre de este año. Entonces no hay una inmediatez, ni hay una serie de instituciones que puedan de alguna manera arropar inmediatamente la situación y, por supuesto, darle ejemplo. Aparte de eso, hay eventos que desde el punto de vista jurídico se han puesto como muy difíciles. Entonces están requiriendo que haya una prueba de lo que fue el evento como tal, de que haya una situación, y se traduce eso en una situación de orden relacional, familiar, que a veces es muy difícil de llevar adelante. Una pregunta que te hago también a nivel psicológico para poder entender esto, porque lo he hablado con mi hija, lo he hablado con sus compañeras, con sus amigas, sus amigos. ¿Se puede hoy ser homosexual y mañana heterosexual? Vuelvo y te repito, eso es como a un vehículo, utilizarlo para transportar personas y después abatir el asiento y meterle unos sacos de cemento. O sea, la condición es que tú tienes una posibilidad física, emocional, social, cultural, para tú ejercer la actitud o estar predispuesta para hacer esas cosas. El evento grave no es que tú tengas esa libertad, porque esa libertad es tuya, es una libertad constitucional, es una libertad que te expresan las cosas. El evento está en que tú, por ejercer esa libertad, pretendas coartar, llevarle el derecho a otro por delante, claro. Ese es el evento realmente donde hay mucha maldad. Pero psicológicamente hablando, bajo las conductas, una persona puede vivir con dos posiciones sexuales en su vida. O sea, hoy soy hetero y o mañana soy homosexual. Hay una película muy interesante, se llamó Macho y Hembra. Ajá, claro. Hace como de Alba Roberts. Sí, yo estaba naciendo, pero igual. Sí, señor. Y no, Alba Roberts, no. No, perdón, Elba Escobar. Elba Escobar. Y entonces, y ahí hay una serie de situaciones, como Orlando Danero también. Sí. Y hay una serie de situaciones que son muy bien interesantes. Sí. Las personas normalmente que tienen un escándalo esa película en su momento. Una visualización muy corta o muy ortodoxa, terminan años después haciendo una cosa totalmente contraria. Eso es algo normalmente visto en las consultas. O sea, una persona que comienza a tener una situación de identidad o de identificación con uno de estos elementos de bisexualidad, de una sexualidad que tiene que ser expresada con diferentes circunstancias, normalmente termina, una vez madura, ejerciendo un solo patronado. Y es que esto se ha tratado mucho de ver cómo se manejan las modas hoy en día, que el hombre cada vez tiene más conductas femeninas. De hecho, mi hija lo decía en estos días, que yo me quedé, mamá, lo que pasa es que ahora las niñas les gusta mucho los niños con algún toque femenino. Por eso ahora los niños se pintan las uñas y no necesariamente son homosexuales. Por eso los niños ahora entre ellos se dan muestras de cariño, creo que en niveles que uno antes no hubiese podido imaginar. Se hacen cariños. Pero es que eso es una genitalización del afecto. El afecto no se puede genitalizar. Si tú genitalizas el afecto, entonces lo conviertes en una mercancía, ¿me entiendes? Y lo conviertes en una mercancía porque lo que hay es un intercambio. Pero cada vez es más común, y eso hace que de repente se empiece a ver con normalidad. De hecho, aquí un oyente nos escribe, dice: les cuento que en el estado Barinas hay un caserío donde damas y caballeros tratan a los varones, conocidos o no, como papito, ¿no?
Incluso lo pronuncian como apito, dice él. Esto allá es normal, pero uno llega y siente que o te lo aguantas o qué, ¿no? Cuando tú reclamas diciendo, no me digas papi, porque yo lo he visto mucho, en el caso de los zulianos también se dicen papi, señores de la edad de uno se dicen papi o papito, entonces a mí me choca, ¿entiendes? Me choca porque me parece como fuera de pronto ver entre los niños, uno dice, bueno, son de esta generación, es otra cosa, pero el tema de uno ver un adulto diciéndole a otro papito o papi me parece como fuera de lo... Porque realmente y no me considero que sea retrógrada en esa, pero estamos dimensionando la distorsión que le estamos haciendo al lenguaje. A veces nosotros tenemos una declaración y como dicen ustedes los abogados, el desconocimiento de la ley no es excusa de su cumplimiento. Entonces hay una serie de normas que sin ser ley son normas que se vienen simplemente violentando por el simple hecho de pertenecer y ser insertados y ser aceptados en un grupo. Como moda, volvemos a decir la moda. Sí. Vamos a personas escribiendo, vamos a leer aquí todo, que mientras esté dentro del respeto uno va y lo lee en el micrófono, con el micrófono abierto. Por aquí nos dice, buenos días, mi sobrino le ha confesado, me imagino que dice, pero escribiste congelado, le ha confesado a su abuela que le gustan los hombres. Solo tiene 13 años, pero ahora no se quiere cortar las uñas ni el cabello porque quiere ser mujer. Antes nunca había mostrado conductas amaneradas, siempre se mostraba muy varonil. ¿Qué le decimos a esa persona que me imagino que debe tener una preocupación inmensa sobre esta situación? Bueno, y te repito, hay que llevarlo a consulta. Y hay que llevarlo a consulta porque vaya a él a asumir algún tipo de dirección en cuanto a su identidad de género, tiene que ser algo que sea evaluado. Tiene que ser evaluado el entorno familiar, tiene que ser evaluado el entorno educativo donde está y tiene que ser evaluado esa misma persona. Porque puede ser que esté presentando cualquier disforia de género, que de repente el propio pediatra, yo tuve una vez un caso de un niño de 11 años que resulta que había sido siempre tratado como niño y resulta que tenía una hiperplasia a nivel de los genitales y realmente tenía genitales era de hembra. Entonces, o sea, hay que evaluarlo de una manera general. De hecho, esta persona está escribiendo y dice, por favor indíqueme dónde puedo asistir. Un buen pediatra. Primero, un buen pediatra. Okay. Lo primero que tiene que hacer un buen pediatra, porque el pediatra tiene que empezar a visualizar si todas las condiciones, no hay organicidad o no hay antecedentes o orígenes orgánicos en el tipo de situación que esté presentando. Segundo, cónchale, vale, no asuma de que el hijo o la hija tiene un trastorno. Ok, o ni que es anormal, ni que hay que hacerle como en los tiempos antiguos. Contrólese, visualice las cosas, no maltrate más a la persona, visualice si es simplemente algo donde él o ella lo que están es respondiendo a una presión de un grupo con el cual o simplemente eso forma parte de una situación traumática que en algún momento de su vida vivió, que nunca la pudo conducir, canalizar con alguna persona, y si la canalizó con alguien, entonces resulta que eso que canalizó lo que hizo fue ocultarse, lo que hizo fue distorsionarse, o lo que hizo fue formarle más culpabilidad todavía. Por último, evidentemente, vaya a la consulta psicológica para que pueda hacer. Claro, porque creo que es muy importante lo de la consulta psicológica, porque mucho está a veces, lo que estás diciendo, Armando, de que algo puede haberle ocurrido, que lo haya bloqueado, claro. Y que porque esta persona dice que nunca había mostrado conductas de ese tipo, que todo lo contrario, era muy varonil. Entonces hay que buscar de repente dónde viene eso y determinar si de verdad es su preferencia, aceptarlo como tal. O si es producto de alguna situación que no ha sido correctamente manejada por el grupo familiar, por los padres o representantes de las personas, o inclusive por una situación de otro tipo de trastorno que se esté manifestando en los sexuales. Fíjate, por aquí nos escribe. Buenos días al equipo y su productora de este espacio radial sabatino, revista jurídica 12 tablas, el profesor abogado José Luis Ávila Martínez. Dice que el tema es muy complejo. Como docente a nivel universitario, 52 años de servicio, imagínate, me permito opinar los patrones de crianza de padres que no tienen un grado de madurez y autoridades en su núcleo familiar. Ojo, no es que sea un dictador. Muchos psicólogos dicen que cuando se perdieron o se cambian los roles, eso de amigo del adolescente es grave. O la etapa de 12 a 18 años, donde este adolescente adopta modelos que pueden ocasionar la rebeldía, la transculturización
en este momento hace mucho daño cuando no existe supervisión del Es tutor. interesante, pero hay alguna cosa que no es correcta, Ujú. porque es que más del 50% de las personas que asumen un patrón de homosexualidad o bisexualidad vienen de padres y madres de carácter o temperamento fuertes, violentos y agresivos. O sea, Fíjate. vienen de madres muy fuertes, vienen de padres muy fuertes. ¿Me estás entendiendo? Y no Claro. necesariamente porque hayan sido amiguismo, le hayan tolerado las cosas, ni ninguna de esas cosas, sino más bien han sido porque ha habido violencia emocional durante la niñez de una Que persona. creo que es lo más Sí, peligroso del caso. no es que tampoco es porque hayan sido altamente tolerantes con muchas cosas. con Como manerismos, amigos. ni como amiguismos, ni con no, simplemente que fueron personas muy duras Ujú. que sobreexigieron a estos infantes, a conductas que no fueran realmente filiales, a situaciones de afectivas, físicas que para ellos eran intolerantes porque no eran manifestaciones de afecto correcto, y entonces llegan a un proceso de adolescencia, sobre todo adolescencia tardía, donde consiguen de repente en una persona de su mismo género situaciones de afecto, y entonces ahí Se confunde. viene la confusión. Claro. Mira, Armando, yo quisiera en estos minutos finales hablar sobre el tema del adoctrinamiento que estamos viviendo, sobre aceptar que todos tenemos un poco de, en el caso de los adolescentes, se les está metiendo eso en nuestra cabeza. ¿Qué harías tú como psicólogo si un padre va, un papá de familia, una mamá de familia va a tu consulta y te dice, enséñame a manejar esto? O sea, no puedo ser tan autoritario como para juzgar y decir, no se habla de este tema en la casa, pero también cómo lo manejo frente a mis hijos, que no crean que les estoy dando la libertad de que, epa, yo creo que ese tema es buenísimo para ti, buenísimo ser bi, buenísimo ser gay. O sea, ¿qué hacemos? Recomendaciones a los padres que estamos La primera preocupados. situación, ejerza su rol de padre. Ujú. Tenga una situación de autoridad y liderazgo dentro de su familia, pero la autoridad y liderazgo no se logra a través de la violencia, a través de la Claro. coacción, o a través, El se castigo, logra ¿no? a través de ser solidario, se logra a través del ejemplo y el modelo, yo no puedo como líder exigirle a mis seguidores algo que yo soy incapaz de hacer. Pues. El padre siempre tiene que insistir en que haya normas de convivencia, en que haya normas de respeto, en que haya una situación donde la libertad sea inobjetable, pero una libertad que tiene que ver con que yo no agreda por estar ejerciendo mi libertad, la libertad y el derecho del otro, así de simple. Entonces, lo que nosotros queremos dar aquí como moraleja antes de terminar el programa es que sencillamente no estamos en contra de del libre desenvolvimiento de la personalidad. Si un adolescente quiere convertirse en homosexual porque así lo sienta, o quiera lo que sea, es respetable, y tiene que ser uno tolerante ante esta situación social que cada vez es mayor. El tema no es ese, el tema es que realmente necesitamos respetar también el derecho del que se cree heterosexual, que se siente heterosexual, y sobre todo lo que comentaste al comienzo del programa, que me lo voy a llevar para todas las conversaciones que tenga con amigos y amigas, cuando dijiste que no podemos ir en contra de lo que yo he aprendido como persona durante tanto tiempo, cómo me formaron. Porque alguien va, exacto, mis valores defendibles, porque alguien va a querer venir a cambiar con el cuento de que está siendo discriminado, yo tengo que pensar como él. Y otro, mi libertad para identificarme con un género no me puede a mí generar estrés. Mi libertad para yo identificarme con un género no puede ser que yo todo lo lleve al plano de la violencia y la contradicción y la controversia. Exacto. Mi libertad no puede hacer que yo haga que mi vida se transforme en un campo de batalla por defender mi derecho a expresarme de la manera como yo quiero.